Hola, ¿qué tal mis amados? Una vez más, bienvenidos a este canal Estudiando la Palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar un tema que para muchos es polémico, pero para nosotros los creyentes creo que tenemos bien claro cuál es nuestra posición dentro de las Sagradas Escrituras. Y el tema que hoy vamos a estudiar es ¿cuál es la iglesia verdadera? Antes de iniciar con el tema, los invito a suscribirse a este canal si todavía no lo han hecho, ya que será de mucha bendición para ustedes y para su familia. Le den like y activen la campanita de notificaciones para que ustedes sean los primeros en recibir ese mensaje cada vez que se sube un nuevo video. Y bien, para entrar en el estudio de esta palabra vamos a leer varios pasajes bíblicos, iniciando con el Evangelio de Mateo en el capítulo 16 del versículo 13 al 19. Aquí vemos una conversación entre Jesús y sus discípulos y leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice así a la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien, como aquí podemos notar, hay una conversación entre Jesús y sus discípulos, y Jesús lleva este mensaje, lleva a cabo esta conversación para poner al descubierto a sus discípulos y específicamente a Pedro, ya que Jesús, dentro de su sabiduría, pues recordemos que Él es Dios mismo encarnado, sabía de la incredulidad de Pedro y sabía de la condición humana de Pedro con un carácter fuerte, violento, un carácter enérgico. No cabe ninguna duda que Pedro muchos años después vino a ser uno de los líderes grandes dentro del cristianismo, pero en este pasaje podemos ver que en su momento Pedro, como ya lo dije, era un incrédulo. El propósito del Señor era confrontarlo para poderlo hacer una nueva criatura y que Pedro entrara en un razonamiento de su condición o de su actitud. Vemos de que el Señor les pregunta: ¿quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y esta pregunta el Señor la hace pues Él sabía de la incredulidad de muchas personas, como ya lo dije, inclusive de sus propios discípulos. Y cuando ellos dan la respuesta de que unos dicen que eres Juan, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas, el Señor los lleva a la pregunta directa hacia ellos y le dicen: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús mismo le responde: bendito eres Pedro, o dichoso 3 veces, porque lo que tú has dicho no es una revelación tuya de carne ni de sangre, sino de nuestro Padre que está en los cielos. Lo que el Señor está diciendo es que el mismo Espíritu Santo le reveló a Pedro para que él pudiera entender quién era el Señor y con quién estaba hablando, para que Pedro pues pudiera entender en su corazón que estaba con el Maestro, con el Señor de señores y el Rey de reyes, y que su condición no era digna de estar ante él. Pues lo que el Señor proponía era que Pedro, pues como ya lo dije, no solo reflexionara, sino que también cambiara su conducta y su forma de ser. Lamentablemente esto no sucede. Entonces la conversación sigue y luego el Señor le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto significa que el Señor estaba hablando ya de sí mismo, de que Él es la roca y no Pedro, pues Pedro en griego significa piedra. Es una piedra pequeña, y una roca pues sabemos que es algo gigantesco, es algo enorme. Entonces de ninguna manera el Señor le dijo a Pedro que en él iba a ser la iglesia. Al contrario, la iglesia es fundada por el mismo Señor Jesucristo como la roca.
Él es el fundamento de la iglesia. Pedro simplemente vino a ser uno de los líderes que llevaron el mensaje del evangelio por varias naciones. Lo digo por varias naciones, no porque él haya viajado por muchos países, sino que su mensaje quedó escrito en las Sagradas Escrituras, y la cual pues hay acceso en diferentes idiomas y en varios países del mundo entero. También vemos de que Pedro, como ya lo dije, en su incredulidad, pues también vemos otros pasajes donde él confirma que es incrédulo y que él niega al Señor, pues él mismo lo negó 3 veces y el Señor se lo había dicho. Si Pedro fuera infalible, como le llaman los de la iglesia religiosa, pues Pedro hubiera sostenido desde un principio que él era uno de los discípulos y no se hubiese acobardado ni hubiese negado al Señor. También lo que sí es cierto, que el Señor le dice a Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos. Esto es como referencia a nosotros los creyentes, que el Señor nos ha dado la autoridad de poder orar por los enfermos, de poder orar por los que están poseídos por espíritus demoníacos, y de poder clamar por necesidades unos por otros. Pero no significa que el Señor le haya dado la autoridad a Pedro para que él fundara la iglesia, pues en ningún momento Pedro no fundó ninguna iglesia. Al contrario, los discípulos en sí, todos en general, siguieron el fundamento de Jesucristo, que es la iglesia. Y de hecho, el gran apóstol para nosotros los gentiles, los cuales no descendemos de Israel directamente o de la descendencia judía, vino a ser el apóstol Pablo. También podemos ver que el Señor mismo enfrenta a Pedro llamándolo diablo o Satanás. Y esto no lo dicen los de la iglesia religiosa, porque si bien es cierto que ellos se autonombran diciendo de que Pedro es el primer papa o es el representante de Cristo en la tierra, porque se agarran de este pasaje que acabamos de leer de Mateo capítulo 16, del versículo 13 al 19, que claramente, como ya lo hemos dicho, ha sido una mala interpretación. La han interpretado a su manera y por eso ellos se autonombran como la Iglesia Universal. Pero podemos darnos cuenta que Pedro no solo era un hipócrita, sino que el Señor mismo lo enfrenta directamente, pues como ya lo dije, lo llama también diablo y Satanás, y eso es lo que la iglesia religiosa no lo dice, y lo hace momentos más adelante. Pues vamos a leer en el mismo capítulo 16, versículos 21 al 26, y hay una conversación entre Pedro y el Señor, y dice así la palabra del Señor: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí podemos darnos cuenta, mis amados amigos y hermanos en Cristo, que el Señor mismo pues también reprende a Pedro, ¿verdad? Entonces no podemos decir que Pedro era infalible, pues no solo este pasaje, sino que pudiéramos argumentar muchos más textos, muchos más pasajes bíblicos donde podemos comprobar que en ninguna manera Pedro era infalible y que en ningún momento el Señor lo dejó como su representante en la tierra. El único representante del Señor Jesucristo en la tierra es el Espíritu Santo, y no Pedro o ningún otro papa, como hoy en día en la actualidad se denomina. Hay una conversación muy interesante, y leamos la Sagrada Escritura en el capítulo 7, del versículo 24 al 27, dice así la palabra del Señor: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace,
le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpeó contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vientos y ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Aquí podemos darnos cuenta que el Señor está diciendo claramente de que cuando nosotros no tenemos el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, entonces es cuando nosotros venimos a confundirnos en la Sagrada Escritura, es cuando nosotros venimos a malinterpretar las palabras del Señor, pues nuestro fundamento debe de ser el Señor mismo para que Él nos dé la sabiduría que nosotros necesitamos. Y para terminar este estudio, como ya lo dije, los religiosos se han autonombrado que ellos son la iglesia verdadera, pues ellos dicen que son la iglesia universal, pero esto sucedió hace muchos siglos atrás, pues recordemos que el imperio romano era el que dominaba en ese tiempo y como imperio pues ellos ponían sus propias leyes y sus propios estatutos, y no solo eso, sino que también fueron abusivos en cierto sentido, pues nunca olvidemos la historia de que hubieron masacres por ellos mismos también, donde masacraron, como ya lo dije, a varias personas, incluso a los creyentes, que fueron los que más sufrieron las consecuencias de este mal imperio que dominaba en aquel tiempo. Y para terminar, como ya lo mencioné, este estudio, vemos de que después de que el Señor murió y resucitó y subió a los cielos, Pedro todavía siguió siendo un hipócrita, no había cambiado su condición. Y esto lo podemos comprobar en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, carta a los Gálatas, capítulo 2, del versículo 11 al 16, donde el apóstol Pablo lo enfrenta y le dice lo siguiente. Veamos lo que el apóstol Pablo le dice a Pedro. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bien, yo creo que aquí está bien clara la palabra, donde ya lo dije, el apóstol Pablo enfrenta a Pedro, pues Pedro seguía siendo un verdadero hipócrita, pues todavía no había cambiado. Aquí mismo dice de que él se reunía con ciertas personas que tenían ciertas costumbres paganas, y después él se escondía de ellos y se retractaba o se retraía. Esto nos enseña que Pedro no era infalible, como lo dicen ahora en la iglesia religiosa, pues el único infalible es Dios, pues Él da su palabra y su palabra no cambia, pues el mismo Señor Jesucristo lo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y también podemos darnos cuenta de que en el Señor es donde está la gracia, donde está la sabiduría y donde tenemos el entendimiento. Entonces, para resumir el tema, ¿cuál es la iglesia verdadera? Bien, la iglesia verdadera somos todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, los que hemos atesorado su palabra en nuestro corazón, los que lo hemos recibido en el corazón como nuestro Señor y Salvador personal, y los que hemos sido adoptados como hijos suyos ante el trono celestial. Y esto lo confirma en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6 y versículo 19, donde dice que somos templo y morada del Espíritu Santo.
Amados amigos y hermanos en Cristo Jesús, no nos confundamos ni nos dejemos confundir por doctrinas engañosas, sino que vayamos al estudio de la palabra y nos daremos cuenta que el Señor es fiel y verdadero, y que Él, pues, la iglesia la dejó Él mismo a través de su palabra, pues es su propio evangelio el que está enfrente de nosotros. En el nombre de Jesús deseo que este mensaje, que este estudio haya sido de mucha bendición para ustedes, para su familia y para todos aquellos quienes les rodean. Que el Señor Jesucristo bendiga sus vidas grande y poderosamente. Nos vemos en el próximo video, si Cristo no ha venido. Hasta pronto.